El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. Se unen ciencia, desarrollo e innovación. Hoy en Ser Social no te pierdas cómo se hace la medicina de precisión. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo. Estamos con Martín Vázquez, es cofundador y director científico de Heritas Medicina de Precisión. Nos recibe en este espacio tan limpio, tan pulcro y donde por supuesto investigan, innovan y hacen un aporte a la sociedad. Gracias Martín por recibirnos, ¿cómo va eso? Bueno, muy bien, muchas gracias también por la visita, así que encantado de que estén acá. Contanos un poco, ¿qué es Heritas? ¿Qué es esto de la medicina de precisión? Sí, te cuento, bueno, la medicina de precisión es un término bastante más amplio en el cual nosotros estamos integrados de alguna manera, pero básicamente el objetivo de la medicina de precisión es poder darle a cada paciente un tratamiento determinado en base a características que tiene, que es distinto a un concepto que se usaba antes que decía medicina personalizada, porque la medicina en definitiva personalizada siempre fue, si querés, o sea, vos te atendés con tu médico de cabecera, o sea, hay una personalización. La precisión es diferente de esa personalización porque se refiere a ciertas características de tu organismo que pueden dirigir que una droga o un tratamiento determinado sea más específico para vos, aunque tengas una enfermedad parecida o similar a una persona de al lado. ¿Tá? El mejor ejemplo de eso en la medicina de precisión hoy es el cáncer. ¿Tá? Pero, digamos, se puede ampliar a todas otras enfermedades. Pero claro, a medicina de reproducción, por ejemplo. A muchas áreas, digamos, pero hoy me parece que el ritmo de lo que es la medicina de precisión lo marca el cáncer. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo es, por ahí vos tenés, no sé, 10 pacientes que tienen como característica tener cáncer de pulmón. Sí. ¿Tá? Dentro del cáncer de pulmón hay varios, pero suponete que tienen el mismo tipo de cáncer de pulmón. Ahora, la forma de tratarlos por ahí para los 10 es diferente. Claro. ¿Por qué? Porque depende de características únicas que tiene ese cáncer o ese tumor en cada paciente. Entonces el tratamiento para el paciente 1 por ahí no es el mismo que el paciente 2 o el paciente 3. Y si antes no se contaban con toda esa información, se los trataba a todos igual. Y vos que veías que el 1 respondía, el 2 no respondía, el 3 no respondía. Pero es como si tienen lo mismo y le di la misma droga. Bueno, en realidad la precisión entra con ciertos datos que vos medís de ese paciente que hacen que después te des cuenta que el 1 era diferente al 2, era diferente al 3, y que por ahí tenías drogas alternativas, una para el 1, una para el 2, una para el 3, y ahí empieza la precisión, porque cada paciente es tratado de forma individual. El futuro entonces de la medicina va para ese lado. Totalmente va para ese lado, y nosotros donde entramos ahí, la precisión involucra muchas mediciones de ese paciente, ¿no? Pero una de ellas, y quizás la más importante, es la que tiene que ver con la genómica, que es con leer el ADN de ese paciente para ver qué tiene distinto de otro, y las drogas van específicamente contra alteraciones que hay en el ADN que estaban en el paciente 1 pero por ahí no estaban en el paciente 2. Y eso es lo que nosotros hacemos en Heritas, darles esa capa de información genómica que les dice qué alteración hay en el ADN que la tiene el paciente 1, no la tiene el paciente 2, y tengo una droga para la alteración que tiene el paciente 1 y no le sirve al paciente 2, o sea, no gastes tiempo en ese porque no va a andar. Es una droga personalizada también, que a lo mejor sirve para una sola persona. No para una sola persona, pero sí para un grupo de personas. O sea, ninguna farma grande desarrolla medicamentos para una sola persona porque es muy difícil, pero sí para grupos. Yo cuando te lo identifico en un grupo pequeño de 10, en realidad estoy hablando que podemos hacer 100.000 y tengo grupos de a 500 personas que son diferentes, ¿tá? Entre ellos, pero son grupos de personas que son diferentes entre sí. Y esa capa de información que hay alterada en el ADN es la que nosotros damos en Heritas con calidad internacional, con tecnología de nivel internacional que hemos puesto y desarrollado en el país, que es lo que está en esta sala que están ustedes filmando ahora. Y acá lo que existe también es una fusión, ¿no?, de CIVIC y de INDEAR para llevar adelante todo esto. Exacto, sí, eso se dio porque cuando nosotros decidimos hacer esto en el país, que no existía previo a esto, o sea, nos estábamos perdiendo por ahí esa posibilidad todavía de hacer medicina de precisión en el país con esta información. Nosotros teníamos la tecnología desde INDEAR, pero no teníamos la experiencia trabajando en medicina, en salud y en la llegada del paciente. Y eso sí es una muy buena aproximación que tiene el laboratorio CIVIC, que hace años que viene trabajando en diagnóstico y en el front con el paciente, ¿no? Entonces hicimos esta alianza donde tomamos lo mejor de los dos mundos, la experiencia que tenían ellos en salud, la experiencia que teníamos nosotros en investigación y desarrollo y la tecnología que la teníamos,
E hicimos esta alianza que es Eritas hoy, que es una empresa ya propia, que hoy tiene 16 empleados, todos tecnología en el país y personas formadas en el país. En la punta del viento. Claro, tal cual. Ahí, adelante de todos. Adelante de todos, exacto. Fantástico. Acá estamos en la parte de Eritas que corresponde al área de Civic. Digamos, el proyecto básicamente tiene una idea de juntar las capacidades de ambas empresas, tanto de Civic como Indear. Y acá en Civic, en lo que tiene que ver con Eritas, lo que hacemos es recibir y preparar las muestras, tanto las muestras de pacientes propios como las que vienen referenciadas de otros laboratorios, para después llevar ese material que preparamos a las instalaciones que tiene Eritas en Indear. Básicamente estamos en el laboratorio de biología molecular de Civic y acá tenemos áreas de preparación de reactivos, de preparación de muestras y de estandarización del tipo de muestras que tomamos, que básicamente lo que nos permite es garantizar, por un lado, la trazabilidad de la muestra obtenida, por el otro lado, la calidad de esa muestra para poder ser incorporada posteriormente a las plataformas de secuenciación y, por último, tener todos los datos clínicos requeridos para un correcto análisis de este tipo de material que posteriormente vamos a trabajar en las plataformas genómicas en Eritas de Indear. Acá vemos en la parte de preparación de muestras cómo están trabajando con las muestras y preparando las muestras, y después que estas muestras están preparadas y acondicionadas, se envían las mismas para seguir el proceso en las instalaciones de Eritas en Indear. Athletic Deportes, pasión por tu juego. Contanos cómo empezaría más o menos un proceso de todos estos que llevan adelante en Eritas. ¿Para qué sirve esto, por ejemplo? Sí, tal cual. Lo que te decía, nosotros agregamos a la medicina de precisión esta capa de información que es la genómica, es decir, leer el ADN de las personas a identificar si hay alteraciones en ese ADN que llevan a una determinada enfermedad. Entonces, ese proceso en realidad es extremadamente complejo, si vos querés, pero explicado simple. En realidad uno va a cualquiera de los centros de atención de Civic, el paciente que se tenga que atender, y se saca simplemente una muestra de sangre. Como si fuera a hacer un análisis de colesterol o un análisis de tiroides o lo que sea. Es muy simple. Entonces saca sangre y ahí a nosotros nos preparan el material de ADN, que es lo que llega a Eritas acá, y nosotros con estas máquinas leemos ese ADN de la persona. Entonces estas máquinas están preparadas para eso. Hacen una serie de reacciones complejas, pero lo básico es que pueden leer el ADN. El ADN tiene 4 letras en todos nosotros, que son A, C, G y T, que se van, digamos, mezclando y dando nuestro propio código genético. Y que hacen ese dibujito espiralado. Claro, eso va alternando ACGT, 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 en distinto orden. Nosotros vamos leyendo esa información y la comparamos con una base de datos que tiene, digamos, la información de referencia de un humano. Cuando una persona tiene una enfermedad, presenta una alteración determinada en una letra. Es como una página de un libro que se escribió mal la oración, básicamente. Entonces eso nosotros lo detectamos. Vos vas contra el libro de referencia que sale de la imprenta y si una página tiene una oración que está mal, te vas a dar cuenta. Es lo mismo que hacen estas máquinas. Entonces la información que sale de estas máquinas se guarda en unos servidores que están en el primer piso y después pasan a la gente que hace y decodifica toda esa información, porque sale en un formato muy complejo. Leer ADN parece simple, digamos, pero es muy complejo y eso tenemos un equipo dedicado que lo lee y termina con una respuesta que tiene que ser lo más simple posible para el paciente. Hay esta alteración y esta alteración te está dando tal enfermedad y veamos si se puede tratar de qué forma. ¿Y qué tipo de profesionales son los que pueden leer esa información que sale de acá? Sí, nosotros tenemos gente en 2 capas. La gente que es la primera que decodifica la información, que son bioinformáticos o tienen formación también en ingeniería de software, más vale en computación, pero también bioinformáticos porque, digamos, congregan un poco lo que es la biología con la informática para analizar esos datos. Esa es la primera capa, que hacen la primera decodificación, de alguna manera, de una información muy compleja. Cuando eso está en un estado ya más leíble, si querés, eso pasa a los analistas genéticos, que son gente de formación en salud, básicamente biotecnólogos, biólogos, o nuestras médicas genetistas que tenemos dentro del equipo, que son médicas con una formación de posgrado en genética, ¿tá? Pero son médicas de formación. Entonces, biólogos, biotecnólogos y médicos son los que terminan dándole sentido final a la información que decodificaron primero todos los que están más cerca de las computadoras y del análisis en computadoras.
La medicina de precisión, también llamada medicina personalizada o medicina genómica, es una forma de guiar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades basadas en los genes de una persona, su medio ambiente y su estilo de vida. Es una herramienta que ayuda a los profesionales de la salud a interpretar mejor al paciente y predecir qué procedimientos serán los más eficaces y seguros. Bueno, yo les contaba recién que nosotros en esta sala donde estamos ahora decodificamos el ADN de los pacientes que ingresan. Esta es una máquina que acaba de terminar justamente de decodificar ADN de varios pacientes, probablemente en una aplicación que nosotros tenemos para pacientes con cáncer. Básicamente lo que muestra la pantalla, si se ve acá, esto es la representación gráfica de un vidrio que está acá dentro de la máquina, que es donde se coloca el ADN de los pacientes. Se puede colocar de muchos pacientes a la vez. Y después de una reacción química se va produciendo lo que es la lectura en A, C, G, T del ADN de esos pacientes. En estos vidrios que están acá, que esto, repito, es la representación gráfica de lo que está acá adentro. Y después, cuando termina, acá pone, se ha completado la secuencia, eso quiere decir que se ha completado leer las bases de estos pacientes, y acá nos indica con qué calidad se ha leído. Eso es muy importante, que estas barras sean muy altas, porque indica que la calidad con la que lo hemos hecho, con la que la máquina lo ha hecho, es muy buena, y entonces a partir de acá esto va a unos servidores que están arriba, y empieza el trabajo de la primera camada de gente que lo va a analizar para empezar a darle sentido. Si hablamos de medicina de precisión, tenemos que pensar también en tecnología de punta, y ustedes trabajan justamente con eso, con máquinas que hasta son casi inéditas en el país. Sí, venimos, bueno, recién de la sala donde nosotros leemos el ADN, y justamente me parece que hay que resaltar ahí que son todas máquinas que, digamos, hasta hace poco tiempo eran las únicas que había en el país. En esa concentración de máquinas que viste adentro es la única que hay en el país, y es una de las más grandes que hay en Latinoamérica, y requirió una inversión muy, muy importante de parte de Eritas para tener esta tecnología disponible de uso en el país. Y justamente la sala donde estamos ahora, hablando de tecnología, es la sala donde se prepara el ADN de los pacientes para que puedan ingresar a esa sala, claro, donde las máquinas lo terminan leyendo y eventualmente diciéndonos si hay alguna alteración en el paciente con esa enfermedad. Y bueno, se ve acá justamente. ¿Cómo llega? Son microscópicas, ¿no? Sí, no, es algo que no lo visualizás líquidos básicamente, claro, pero bueno, uno sabe que ahí está el ADN del paciente. Nutrilab, Supplement for Sports. Acá, Martín, vemos que hay un equipo trabajando en el análisis de datos, ¿no? Lo que nos contabas. Exactamente, bueno, viste que yo les contaba que en aquella lugar donde estuvimos recién, que están las máquinas, se produce una cantidad de datos, que también vale la pena aclararlo porque no lo hice, se produce una cantidad de datos que es enorme, o sea, por cada paciente, la cantidad de información que se genera leyendo el ADN es enorme. ¿Qué pasa con esa gran cantidad de información? Tenés que darle sentido después, entonces, para darle sentido, pasa por una primera plataforma, primer grupo, como decimos nosotros, que es el grupo que está en esta sala de acá, que es básicamente son computadores científicos, bioinformáticos, que le empiezan a dar sentido a la información. O sea, transforman ese volumen de datos enorme en algo que después nuestros médicos genetistas puedan entender para transmitírselo al paciente. Sería imposible darle al paciente lo que sale de esa máquina, porque es inentendible. Entonces, esa traducción, si vos querés algo entendible, se hace en esta sala. Y los chicos en esta sala lo que hacen es mirar desde los servidores que están en el primer piso, donde se guardaron grandes volúmenes de información, y transforman eso, como te decía, en una información legible para los médicos. O sea, eso es lo que los chicos están haciendo en este momento en esta sala por cada paciente. Bien, y también buscan algo en particular cuando analizan la información, dicen, bueno, nos vamos a detener en esto y descartan el resto. Bueno, eso justamente es lo que hace el grupo de médicos genetistas que analiza esa información. Lo que necesitan es que esa información les llegue traducida de una manera que lo hace la gente que está en esta sala en este momento. Claro. Es una sala de altísima tecnología en donde los chicos tratan de traducir la información que sale de aquellas máquinas, que como te decía es ilegible al principio, en algo legible para los médicos. Ellos todavía no separan ni descartan nada, simplemente lo traducen para que los médicos después sí hagan ese trabajo que vos estás diciendo. Muy bien.
Eritas se especializa en servicios de investigación translacional para medicina de precisión en genómica clínica, microbioma humano y genómica de la reproducción, con base en Rosario, Argentina. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas a través de servicios y productos basados en medicina de precisión con un alto nivel de confianza, seguridad y tecnología. Para lograrlo, se trabaja en equipo, se invierte en investigación, desarrollo e innovación con los mejores estándares de calidad del mercado. Estamos en la plataforma de análisis. Está todo, por supuesto, bien rotulado, bien informado, la señalética va bien. Sí, no, justamente estamos en la última parte de la etapa que yo te contaba. Digamos, esto sigue un flujo, un proceso para que desde que nos llega la sangre del paciente, eso se decodifique la información a algo útil para él. Entonces, eso sigue un proceso, fue el que fuimos siguiendo a lo largo de la entrevista. Y esta es la última etapa o la última parada de la plataforma de análisis. Acá sí son especialistas, biotecnólogos, biólogos o médicos genetistas, pero todos muy altamente especializados en genética. De manera que la información que le entregan del otro lugar donde estuvimos recién, que es donde analizan grandes volúmenes de datos y se lo traducen de alguna manera, ellos con esa traducción que les hacen, ahí pueden interpretar ya a nivel del paciente. Es decir, con la historia clínica del paciente, más esta información de haber leído el ADN y ver si hay alguna alteración en ese ADN, ellos pueden indicar, en base a la historia clínica y esta información, qué está causando esa patología y eventualmente en un reporte final sugerir qué tipo de tratamiento se podría hacer en base a esa información. Eso es justamente la medicina de precisión. O sea que de esta sala lo que sale es un reporte para el paciente, ilegible para el médico y para el paciente. O sea, fíjate que empezamos con unas máquinas que hacen la información ilegible y llegamos después del flujo a que de esta sala sale algo que es legible y entendible para el paciente y para el médico. Fantástico. Pero entonces esto es, como decíamos al comienzo, súper personalizado. Sale a lo mejor una información que sirve para un paciente y que la va a analizar un médico. Exactamente. Un médico o varios. Sí, un médico o varios, sí. Pero cada información es personalizada y va a depender de las alteraciones que hubo en el ADN, si encontramos o no alteraciones en el ADN para ese paciente determinado. Y en base a esa información el médico podrá tomar decisiones clínicas útiles para ese paciente basado en si tiene que darle un cierto tipo de tratamiento o eventualmente un tratamiento que le pensaba dar no sirve porque la información que nosotros le acabamos de dar dice no uses este tratamiento porque no va a servir y por ahí lo tenía en mente dárselo y si no hubiera tenido esta capa de información hubiera hecho un tratamiento a lo mejor costoso e inútil para el paciente. Esa es la información que da la medicina de precisión, tanto qué hacer como qué no hacer también. ¿Y los médicos cómo están recepcionando todo esto? ¿Se sienten Bueno, por suerte los médicos apoyados, son, ¿no? sí, se sienten apoyados y por otro lado, digamos, también están contentos que ahora se puede hacer en el país, porque ¿cómo se hace? Sino de otra manera, históricamente se tiene que mandar afuera a analizar. Entonces, cuando uno manda esa muestra de ADN del paciente a analizar afuera, en parte muchos derechos sobre esa muestra se pierden, que tienen que ver con la protección de la identidad, digamos, protección de los datos personales y una serie de cosas que uno le pierde el rastro cuando eso está en el exterior del país. Cuando está y se hace acá, todo eso está legalmente. Sí, además de los costos, ¿no? Que generan. Y además de los costos, sí. Pero lo más importante es que, digamos, que podemos hacerlo acá, que está protegido legalmente y que tenemos personal de altísima capacidad y altísima formación para poder resolverlo en el país. Eso creo que es por ahí lo más importante. Athletic Deportes. Pasión por tu juego. Estamos ahora con Ivana Canonero, es médica genetista, trabajando un poco en este espacio que Martín recién nos contaba. ¿Cómo estás, Ivana? Bien, muy bien, mucho gusto. Igualmente. Contanos básicamente cómo todo el trabajo que estás llevando adelante Eritas impacta en la medicina de tu rubro, ¿no? Sí, o sea, en realidad ser médico, genetista y estar dentro de la plataforma de análisis bioinformático y de análisis de cierre de reportes es sumamente importante porque en realidad uno se involucra en la interpretación del resultado y puede volcar toda su experiencia desde el área clínica en la interpretación de un dato bioinformático, ¿sí? Y es muy importante porque uno también tiene el trasfondo del otro lado del asesoramiento y de llevar ese resultado a un paciente y de hacer una interpretación en cuanto a un diagnóstico
diagnóstico, a un pronóstico y a un abordaje terapéutico. Entonces poder tomar decisiones y poder participar de la definición de reportar un determinado diagnóstico y darle cierre a un reporte con el equipo de soporte técnico, bioinformático y con toda la experiencia de los analistas es sumamente enriquecedor para el médico, y el aporte del médico genetista en la interpretación del resultado es sumamente importante también para el paciente al momento de recibir un resultado. Es decir, que los pacientes estamos obteniendo también un montón de información propia que hace algunos años atrás nada más no teníamos, y hoy ya podemos ir para algo mucho más específico y poder atacar directamente una enfermedad o algún problema con más herramientas, ¿no? Totalmente, porque en realidad todo el tiempo se están reportando variantes que permiten definir diagnósticos que hasta hace unos años solamente hacíamos un diagnóstico clínico con criterios clínicos, y hoy podemos identificar cuál es el gen, cuál es el cambio, cuál es la alteración que se produjo, cómo eso lo podemos correlacionar con otros casos y poder definir la evolución del paciente. O sea que es sumamente importante tener el diagnóstico molecular y en base a eso poder sacar conclusiones, poder definir terapéuticas es sumamente enriquecedor. Nos decía Martín también que el tema del cáncer, por supuesto, está abordado con mayúsculas acá. ¿Qué es lo que se puede detectar en líneas generales? Sí, es muy importante porque nosotros desde la parte clínica hacemos el asesoramiento de una familia que consulta por un cáncer en la familia, un caso índice, y en base a la consulta genética, por ejemplo, se puede identificar cuáles son los riesgos de esa familia de tener un cáncer hereditario. Podemos dirigir el estudio molecular a ese caso índice de la familia. En base al resultado podemos definir cuál es la causa, el factor de riesgo que predispone a ese tumor familiar. En base a eso dirigir la terapéutica, el abordaje, el pronóstico, el riesgo de recurrencia de un segundo tumor, y al mismo tiempo identificando cuál es la mutación causal en esa familia, identificar a los portadores de riesgo y llegar antes con medidas preventivas para evitar un cáncer en otros miembros de la familia. O sea que es importantísimo el desarrollo que se ha llevado a cabo en cáncer. Qué bueno, y avanzamos entonces, vamos para eso, ¿no? Totalmente, totalmente que es así. Gracias. No, gracias a ustedes, me llaman. Martín, gracias por toda esta visita. La verdad que nos llevamos un montón de información y también de confianza de que todo el mundo de la medicina de precisión está avanzando, que lo están trabajando con muchísimo profesionalismo, a mucha conciencia. Contanos un poco cuál es la planificación a futuro, ¿no?, de Heritas. Sí, totalmente. Bueno, nosotros primero estamos muy contentos de poder hacer esto acá en el país, que hasta hace un poco tiempo atrás no se podía hacer, y sobre todo desde Rosario, porque de alguna manera descentraliza un poco todo lo que pasa en el país, y atendemos prácticamente a todo el interior del país y gran parte de Buenos Aires desde acá, con tecnología que está a nivel mundial y gente que está formada con una capacidad a nivel mundial. Eso es lo más importante que quiero dejar como mensaje. La evolución que nosotros vemos es que realmente podamos cada vez involucrarnos más en las distintas enfermedades. El cáncer es algo que está avanzando muy rápido, el conocimiento, con terapias de las que se llaman cada vez más dirigidas. Lo que te contaba antes es lo clásico en medicina de precisión. Eso avanza muy rápido, como digo yo, siempre es un blanco móvil esto, digamos, siempre se nos va moviendo el blanco y tenemos que avanzar con capacitación, con nueva tecnología, con formación del personal, porque no para la tecnología y el conocimiento que se va generando y avanza. Así que la idea es que Heritas pueda seguir formándose en el futuro y atender cada vez más y con la misma capacidad que existe a nivel internacional acá en el país. En constante movimiento entonces y con entusiasmo, que eso no puede faltar, ¿no? Totalmente. Yo creo que una de las cosas que caracteriza a todo el personal que trabaja en Heritas es ese entusiasmo, justamente por estar en tecnología de punta. Estás en la frontera del conocimiento y lo estamos aplicando acá en Rosario. Gracias de nuevo por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo.